Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. Todavía a la distancia, José Ángel, ¿cómo estás? Todavía a la distancia, Graciela, qué barbaridad. Pero ya poco a poco se llegan los plazos y la reactivación está cada vez más cercana. Muy contento de saludarte como siempre en este espacio de análisis, de invitación a la reflexión. Y fíjate que ahora con el conflicto, la guerra, hay que decirlo, la invasión de Rusia a Ucrania y toda esta movilización, me acordé del presidente John F. Kennedy y de la crisis de los misiles en Cuba. Y decía John F. Kennedy, jamás negociemos con miedo, pero jamás temamos negociar. ¿Qué te parece? Interesante frase, ¿no? Pues sí, la negociación es la única salida para este tipo de conflictos que ya escalaron pues tan alto, ¿verdad? Como estamos viendo que está ahora. Y bueno, parte también de la guerra muy importante pues es la comunicación. Hay una guerra de la información que es muy importante para crear los consensos a favor, en contra, que suelen ser muy maniqueos, ¿no? Suelen plantearnos escenarios como de los buenos contra los malos y bueno, pues no siempre la realidad es así. Claro, y en México, bueno, como en todo el mundo creo, la transformación de los medios de información, la llegada de las plataformas digitales, la aparición de fenómenos como la viralización de noticias falsas, la posverdad, pues están modificando las prácticas discursivas, pero también, ojo, muy importante, el espacio público, cualquier cosa que sea esto. Sí, bueno, el derecho a la palabra y la libertad de expresión en escenarios tan polarizados como en nuestro país también se da. Bueno, más allá de construir espacios democráticos, está llevando a la proliferación de los discursos de odio, como hemos visto. Sí, no hay que perder de vista que un discurso político es un discurso ideológico y que siempre está al servicio de relaciones de poder en cuyo centro a veces nos encontramos, a veces no. Yo diría que la mayor parte de las veces los ciudadanos, las ciudadanas no estamos en el centro de estos discursos ideológicos y políticos, Graciela. Pues no estamos en el centro, pero estamos en la periferia tal vez porque nos alcanzan estos discursos también a nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre el libro Discurso Político entre la negociación y el disenso en el nuevo espacio público. Y para ello nos acompañarán dos de sus coordinadores, Felipe López Veneroni y Fabián Bonilla López. Además, le vamos a presentar la sección Notimedios, que es el resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana. Así que lo invitamos a que se quede y participe con nosotros aquí en la radio pública, en El Fin Justifica a los Medios. Un día como hoy, pero de 2021, se lanzó el mapa The Airship para el videojuego Among Us. Lo interesante de este videojuego es que está en línea con otras personas que a través de un chat deben dar con el participante traidor, lo que hace que un videojuego centre toda su trama en los métodos y la capacidad de comunicación entre los participantes. Escuchamos The Airship, Among Us, The Theme. Saludamos con muchísimo cariño a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias y desde luego a quienes lo hacen en cualquier parte del planeta vía internet. Un abrazo fraterno a quienes escuchan El Fin Justifica a los Medios a través de nuestras emisoras hermanas. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y por supuesto en la página de Radio Educación. Es www.e-medioradio.edu.mx.
Como siempre, los invitamos a participar. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Vamos ahora a escuchar Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Zacatecas, un comando armado atacó el domicilio del periodista Ernesto García, conductor del noticiario Panorama Informativo que se transmite por telecable e internet en la cabecera municipal de Valparaíso. Sobre este ataque, la Fiscalía General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación atendiendo los protocolos de delitos cometidos contra la libertad de expresión. De acuerdo con las autoridades, la madrugada de este lunes 28 de marzo, sujetos desconocidos arribaron en vehículos a la casa del comunicador y dispararon en múltiples ocasiones sus armas de grueso calibre. El ataque causó terror entre los habitantes de Valparaíso, pero afortunadamente solo se reportaron daños materiales. Hay que decir que los efectivos policiales llegaron 12 horas después del ataque y personal forense recogió más de 200 casquillos de armas de grueso calibre que fueron disparados contra la vivienda del periodista Ernesto García. A 5 años del asesinato de la periodista Miroslava Brecht-Belducea, su familia difundió una carta pública para recordarla y reiterar que el homicidio de la periodista y corresponsal del periódico La Jornada representa un quebranto irreparable para el periodismo en México. Los familiares de Miroslava afirman que este asesinato sigue impune en un contexto en el que los crímenes contra comunicadores van en aumento, por lo que reprocharon que la violencia haya llegado a niveles tan extremos de complicidad entre políticos y crimen organizado que amenaza al gremio y a la información responsable y ética. Amnistía Internacional alertó sobre la grave crisis de derechos humanos que prevalece en México. Afirma que en 2021 se observaron constantes ataques a periodistas, organizaciones de la sociedad civil y activistas sociales. Durante la presentación de su informe anual regional, Amnistía Internacional dijo que México se suma a una preocupante tendencia política mundial y regional en que las narrativas tóxicas demonizan a periodistas y activistas con la intención de silenciar sus puntos de vista porque son críticos o disidentes. También dijo que obstaculizan la capacidad de la sociedad para hacer un escrutinio de las instituciones del Estado y develar las graves agresiones a derechos humanos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la normalización y profundización de la violencia contra periodistas en el marco de una crisis de inseguridad que prevalece en el país. El organismo destacó que en las primeras 10 semanas de este 2022, 8 periodistas han sido asesinados en México, por lo que exhortó al gobierno federal a tomar medidas complementarias a las que ya están en curso para fortalecer la prevención y mejorar la protección de los comunicadores. En su informe sobre México, la relatoría destacó que el recrudecimiento de la violencia contra periodistas vulnera la libertad de expresión y afecta el derecho de la sociedad a estar informada. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó revertir el decreto legislativo de interpretación auténtica de la propaganda gubernamental, pues considera que es inaplicable durante el proceso de revocación de mandato. Con esto, nuevamente, los funcionarios públicos deberán abstenerse de pronunciarse en torno al ejercicio de revocación de mandato, incluido el presidente. En su determinación, los magistrados confirman que el decreto no es aplicable porque viola el artículo 105 constitucional, que dispone que cualquier cambio en el marco legal para un proceso electoral debe aprobarse 90 días antes del inicio de este. En ese mismo sentido, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a 11 gobernadores de Morena retirar de sus redes sociales 48 mensajes considerados propaganda gubernamental
digital y promoción personalizada, prohibida por la veda electoral asociada al proceso de revocación de mandato. Además, exhortó a todos los involucrados a ajustar en todo momento su conducta a la legislación y preservar la neutralidad. En noticias internacionales, Spotify anunció que suspenderá su servicio en territorio ruso en respuesta a la nueva ley de medios de comunicación en ese país, que considera ilegal informar de cualquier acontecimiento que pueda desacreditar al ejército. Hay que recordar que la plataforma de streaming cerró su oficina en Rusia indefinidamente a principios de marzo en respuesta a lo que describió como el ataque no provocado de Moscú a Ucrania. La Autoridad de Supervisión de los Medios de Comunicación de Rusia alertó que ningún medio podrá difundir la entrevista realizada por varios periodistas independientes al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hay que decir que varios portales de noticias ya han sido censurados a petición de la Fiscalía General, amparada en una nueva ley de prensa que prevé penas de hasta 15 años de cárcel por expresarse en contra de la guerra. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite la sección completa en nuestras redes sociales. Pues ahí está la invitación a consultar Notimedios en nuestras redes sociales. Es un conglomerado de noticias realmente muy interesante, muy importante, una síntesis que vale la pena leer aquí en El Fin Justifica a los Medios. Continuamos con nuestro programa. Agradecemos los comentarios de nuestro público a través de nuestras redes sociales y bueno, a toda la gente que nos pidió el libro Salto a lo Digital de Florence Toussaint. Ya estamos en contacto con ustedes para ver la manera de que podemos encontrarnos para darles este libro. Y bueno, tenemos otros 3 ejemplares para quien se interese, puedan escribirnos a nuestras redes sociales. La entrevista. Discurso político, entre la negociación y el disenso en el nuevo espacio público. La transformación política que vivió nuestro país en 2018 ha creado escenarios en los que la polarización, el disenso y las fake news son los actores principales. A esto se sumó la pandemia por COVID-19 y el distanciamiento social que amplió el alcance en cuanto a usuarios y destinatarios de las redes sociales. Ya no se trataba solo de entretenimiento. Para muchas personas, estas plataformas se convirtieron en la principal fuente de información y para quienes se dedican a la política, también se transformaron en un instrumento importantísimo de difusión. Lo que tal vez hemos perdido de vista fue que al incrementarse el alcance de estas redes, también se amplió la producción de noticias falsas, la reproducción de discursos de odio, la trivialización de la política y otra cosa, la desinformación, Graciela. Hoy vamos a hablar del libro Discurso político, entre la negociación y el disenso en el nuevo espacio público, y para ello nos acompañan Felipe López Veneroni. Él es maestro en teoría política por la Universidad de Cambridge, donde también concluyó sus estudios de doctorado. Es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en análisis del discurso, ha sido director general de Radio UNAM, primer ombudsman del IMER y actualmente es defensor de las audiencias de Canal 11. Bienvenido, Felipe. Graciela, muchas gracias. Un saludo muy cariñoso, un abrazo a todos. Muy gentiles por esta invitación. También está con nosotros Fabián Bonilla López. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación y Política por la UAM Xochimilco y es profesor e investigador en la UNAM en temas como análisis de la comunicación emergente y la comunicación alternativa e intercultural. Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido, es un placer. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Pues platicando de este libro que viene cayendo muy ad hoc para el momento, porque tenemos pues una serie de conversaciones públicas a través de las redes sociales y los medios de comunicación, no solamente sobre lo que pasa en nuestro país, sino ahora también con respecto a la guerra en Ucrania. Volviendo a México, en esta cuarta transformación y en medio de la emergencia sanitaria, ¿cuáles son los escenarios que les llevaron a analizar el discurso político entre la negociación y el disenso en el nuevo espacio público?
Comenzamos con lo siguiente. Esto forma parte de un proyecto de investigación que apoya la Universidad Nacional a través de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Son proyectos financiados con muchas limitaciones, pero la idea es activar la reflexión colectiva. También se invita a jóvenes estudiantes, becarios, que están haciendo su tesis, que están terminando la carrera, a participar para que vean cómo se hace un diseño de investigación, cómo se llevan a cabo los procesos de análisis de diferentes temáticas. En nuestro caso, esto empezó en el 2019. Este libro es producto de un proyecto de investigación que se financió desde el 2017 y acabó en el 2019, poco antes de la llegada de la 4T al poder. Entonces el libro sobre todo se refiere a un contexto en el que había mucha efervescencia discursiva a nivel nacional e internacional. En mi caso, por ejemplo, yo trabajé el discurso político de Donald Trump, al que califiqué como Blitzkrieg, haciendo alusión al concepto alemán de guerra relámpago, Blitzkrieg, que no es casual que haya escogido Twitter, Trump, para su posicionamiento, y tampoco es casual que eventualmente lo hayan sacado de Twitter por el exceso precisamente de uso indebido de este espacio público. Pero era básicamente cómo ha cambiado el uso de la palabra en el espacio público en los últimos 10 años. Hemos visto el regreso de una serie de corrientes, de visiones, de argumentaciones que verdaderamente desconciertan estando en pleno siglo XXI. Claro. En tu caso, Fabián Bonilla, ¿qué nos dices en torno a la aportación de este libro a la comprensión de un entramado complejo, ciertamente, donde la información pues ya no solo se mueve en lo que llamábamos los medios de información tradicionales, sino por supuesto también en las plataformas digitales? Y esto ha modificado la comunicación, el discurso político y me atrevo a pensar también que los espacios públicos. ¿Qué nos dices? Sí, de hecho, ese es uno de los planteamientos con los cuales inició este proyecto, como bien comentaba Felipe, y también el libro. De alguna manera estábamos en este momento histórico donde la conversación pública estaba ensanchando precisamente al propio espacio público. De alguna manera, la emergencia de los medios de información, pero sobre todo el ascenso de estas plataformas digitales le empezó a dar un carácter diferente a este diálogo, a esta controversia, a esta serie de encuentros y desencuentros. Y de alguna manera, pues estábamos bordeando precisamente también el momento histórico de un cambio de régimen. Estábamos identificando varias situaciones y varias dimensiones y el equipo de académicos, investigadores y becarios que formaron parte de este proyecto, de alguna manera estábamos en esta inquietud de tratar de comprender, de analizar, de trabajar conjuntamente precisamente estos nuevos escenarios, la emergencia de actores que de alguna manera traían una trayectoria, pero que de alguna manera precisamente por las condiciones del discurso ahora a través de redes sociodigitales o algunos medios emergentes alternativos le daba otro carácter. En el caso de México, bueno, esta conversación pública que estamos teniendo en donde se ve que hay muchísimo encono, mucho odio, ¿cómo consideran ustedes que estas plataformas pueden contribuir a una conversación social sana que nos lleve realmente a discutir los temas públicos de México en un ambiente de mayor conocimiento y de mayor respeto también? Te comento que ahora, precisamente después de Papit, iniciamos otro específicamente el contexto de México y de la 4T, pero lo que preguntas es muy interesante porque uno de los argumentos del director ejecutivo de Twitter para justificar el retiro de la cuenta de Donald Trump fue esto que dices, la incapacidad que el propio director de Twitter reconoce para que el espacio se convierta en un detonador de una conversación racional. Es uno de los grandes problemas de las plataformas digitales y es una de las grandes paradojas. Y voy ahorita al caso mexicano en particular, pero una de las grandes apuestas y propuestas de la modernidad fue la de reconocer el derecho de la palabra para todos. Ninguna otra filosofía política en la historia de la humanidad ha partido de ese principio de darle el derecho a la palabra a todos los ciudadanos. Esto es posible porque pues, los medios tradicionales de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, ponen limitaciones técnicas de costos, etcétera, que no garantizan esa posibilidad. Cuando llegan las plataformas digitales, cuando llega Internet, se abre esta gran avenida en la que literalmente casi todos pueden participar. Es decir, basta con estar conectado,
tener internet, etcétera. Sorprende pensar que antiguamente un medio que tenía 2 millones de lectores como el New York Times se consideraba verdaderamente exitoso. Hoy una plataforma digital, que no es exactamente comparable a un periódico, pero una plataforma digital como Facebook tiene más de 2,000 millones de usuarios. No es posible pensar en términos de una conversación racional e inteligente entre 2,000 millones de personas. Pienso mucho en Álvaro Mutis, que decía: cuando dos personas se ponen de acuerdo, resulta cuando menos sospechoso. Para decir que realmente no es tan fácil ponernos de acuerdo. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años y cómo ha caído esto en México? Y creo que lo dijiste muy bien. Hay un clima de rispidez, hay un clima de encono, hay un clima de descalificación en el que un sector social ve con desconfianza, desprecio a otro sector social. Y esto, lamentablemente, creo que es algo que no se ha producido por la acción política de nadie en particular, sino es una cuestión histórica que venimos cargando de siglos atrás. México es una nación compuesta por muy diversas tradiciones, muy diversos grupos, y es también una nación profundamente desigual. Hay una gran masa social que ha quedado marginada de esos beneficios. Quizá una de las cosas que menos se le perdonan al actual presidente es su discurso en el sentido de darle voz a ese sector que había estado marginado. Que lo haga realmente o no es tema quizá de otro debate, pero no hay que olvidar que hay grupos que no están representados en el discurso presidencial, grupos marginados, grupos fuera de del radar cultural, que le sigue sin tomar en cuenta. Pero desde luego esto ha generado una especie como se usa mucho el término polarización, en realidad es un encono entre aquel grupo que durante mucho tiempo mantuvo una serie de grandes privilegios y que ahora se ven desplazados de ese centro político, ¿no? Creo que parte de este encono hay que entenderlo en esta condición de cambio que todavía no logramos captar del todo. Sin embargo, bueno, ustedes, Fabián, en el libro que ustedes coordinan, ¿no? Se subraya que el discurso político, como lo sabemos, es un discurso ideológico, y esto parece ser una vieja pugna en la historia mexicana de conservadores contra liberales del siglo, decía el maestro Veneroni, desde hace algunos cientos de años, un par al menos, ¿no? A lo mejor, en escenarios tan polarizados, como se les ha nombrado, el disenso automáticamente se convierte en agresión, lamentablemente, cuando debería ser motivo de debate. Y hay riesgos de estos disensos o de estas agresiones en los discursos que se manejan en la información, en la cultura, en la política. ¿Qué nos dirías en ese sentido, Fabián? Pues de entrada es muy interesante pensar el disenso. Una de las vocaciones, una de las propuestas del propio proyecto y que se refleja en el libro es apostar desde un ámbito académico, desde un ámbito analítico, el propio disenso. Durante mucho tiempo, también desde el ámbito de las ciencias de la comunicación, el disenso se pensó como un ruido, como algo disfuncional, como un elemento siempre para dejar al margen. Ahora, desde esta postura que fuimos construyendo conjuntamente, colaborativamente, nos dimos cuenta de la capacidad que tiene pensar, reflexionar, trabajar en torno al disenso, porque precisamente permite identificar diferentes procesos, más allá de simplemente acotarlo a dos polos antagónicos, sino, por un lado, pensar el discurso político como una polifonía, como un entramado de múltiples voces. Sin embargo, también damos cuenta del ejercicio de poder que construyó precisamente modelos de comunicación que eran totalmente jerarquizados, verticales, unidireccionales, y que actualmente estamos pensando otro tipo de modelo más horizontal, más abierto, más dinámico, pero que también trae, ciertas experiencias que no se han ido del todo. Precisamente lo que comentaba Felipe en torno a las figuras o a los actores políticos, sociales. Y de alguna manera el intento es eso, trabajar este magma del disenso. Hace 10 años, precisamente, si recuerdan, el movimiento del YOSO 132 reivindicaba precisamente la democratización de los medios. Actualmente, cuando ya hay una mayor cantidad de población que se está apropiando precisamente de un modelo de red, que es precisamente el modelo de las redes sociodigitales, estamos en un momento de desestabilización, un momento,
digamos, de tensión, de conflicto, pero yo lo veo precisamente como una potencia, algo que de alguna manera tiene que abrirnos rutas para poder encontrar en el diálogo, en la conversación, en el encuentro, otras opciones, otras alternativas. Estamos en un momento difícil porque lo que más existe actualmente es el ruido, es el conflicto, es precisamente esto que llamaba Felipe como el encono, como ustedes comentan, como la polarización, que son precisamente efectos, síntomas de un cambio. Y ese cambio hay que tener también herramientas para poder analizarlas, ¿no? Entonces, en eso va también el texto, discurso político entre la negociación y el disenso en el nuevo espacio público. Ahora, los efectos de este tipo de polarizaciones en los medios de comunicación, ya con las redes sociales en este país, los podemos ver ya, digamos, cómo se han desarrollado desde hace tiempo, porque en una parte de este libro ustedes analizan el debate presidencial rumbo a las elecciones del 2018 y también las campañas negativas del 2006 y 2012, que cambiaron en cuanto al discurso de este trayecto de 2006 al 2018, donde se generaron estas posiciones que estamos viendo ahora ya tan enfrentadas, ¿no? Mira, este es un punto que tocas muy interesante porque, de hecho, el libro reúne a 11 colaboradores, jóvenes académicos y otros ya consolidados, que exploran desde las campañas negativas, y ahorita regreso a ese punto, hasta el meme, el uso político del meme, pasando por ciertos conflictos, por ejemplo, el tren interurbano, que es el trabajo que realizó Fabián, México-Toluca, y todos los desplazamientos que esto ha llevado consigo, o ahora, por ejemplo, el tren Maya, etcétera, ¿no? Pero efectivamente uno de los fenómenos que advertimos en México, y hay que entender esto en el contexto histórico del país, México no es una nación que estuviese acostumbrada a la competencia política. Durante más de 70 años realmente no conocimos lo que era la posibilidad de una oposición que ganara el poder. Las campañas políticas que existían eran campañas realmente de propaganda del candidato en turno, donde se posicionaban 2 o 3 frases, pero donde de alguna manera ya sabíamos todos quién iba a ganar. Esto cambió radicalmente, sobre todo a finales de la década de los 80, de nuevas fuerzas políticas, una izquierda que prometía mucho, y la consolidación de la derecha representada por el PAN, que se volvió mucho más pragmática, más agresiva. Y la primera vez, nada más para darte una idea, Graciela y amigos del auditorio, la primera vez que en el México moderno tuvimos un congreso en el que no estuviese dominando el partido en el poder fue hasta 1997. Es la primera vez que el PRI pierde la mayoría en el Congreso, aunque ya antes había perdido algunos otros estados o se había llegado a las famosas concertaciones. Entonces, de repente, para el 2000, entramos en una dinámica de competencia política a la que no estábamos acostumbrados. Incluso me atrevería yo a decir para la que no había realmente profesionales. Se importaron a muchos especialistas. Lamentablemente, sobre todo en las campañas del 2006 y el 2012, especialistas extranjeros que ponían el acento no tanto en promover las virtudes de una plataforma ideológica, sino denostar al que veían como el contrincante más, más peligroso. Y lo vimos mucho en la campaña del 2006, este discurso que todavía se sigue usando de López Obrador es un peligro para México, y el manejo muy emotivo, muy emocional, dirigido no tanto a la razón política cuanto a la emoción personal de los ciudadanos. Graciela, y esto creo que es importante subrayarlo, es que la efectividad de este tipo de campañas ha demostrado ser sumamente relativa, porque aunque efectivamente en el 2006 tuvo un impacto, el porcentaje por el que ganó Felipe Calderón, si lo recuerdan, fue de menos del 1%. Es decir, si hubiesen sido tan efectivas, pudo haber ganado por mucho mayor ventaja Calderón. Sin embargo, hasta se alega que hubo fraude, etcétera. Nunca se abrieron las urnas, nunca se hizo el recuento voto por voto, etcétera. Y algo que resulta llamativo es que en la elección del 2018 el margen de triunfo del actual presidente fue indiscutible. Es decir, la propia oposición quedó desdibujada después de ese proceso electoral. Lo que no queda claro es qué está haciendo el actual gobierno con este enorme capital político. Falta de altura en el discurso presidencial, falta de una propuesta más de Estado que de persona, pero en fin, estamos, ingresando
en una era de la democracia en la que literalmente todo mundo opina, todo mundo participa, y no necesariamente, y ahí es donde entra el problema de distinguir entre el disenso, digamos, bien construido y el ruido, la acusación fácil y barata. No que se prohíba la participación, pero hace falta una especie como de autocrítica de quienes usamos el espacio público para decir, ¿realmente puedo opinar de esto? ¿Tengo conocimientos para opinar de esto? Y claro, ya con esto nomás dejo en claro, recuerden lo que pasó con la pandemia, la forma en que fue criticado, cuestionado, ya de manera ad hominem, el subsecretario López-Gatell. Y no solo eso, sino también la automatización de la opinión con bots y otros mecanismos que están inundando las redes sociales. Pero la voz que hemos escuchado es del maestro Felipe López Veneroni y también nos acompaña el doctor Fabián Bonilla López. Ellos son coordinadores del libro que celebramos, Discurso Político entre la negociación y el disenso en el nuevo espacio público, aquí en El Fin Justifica a los Medios. Quédese con nosotros, regresamos. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Y en este libro que ustedes coordinan, pero que también escribieron algunos de los capítulos, ¿por qué no abordamos un poco el de Fabián Bonilla? O sea, es el caso del litigio en torno al tren interurbano México-Toluca. ¿Cómo se dan los procesos de comunicación entre los diversos actores que intervinieron en este conflicto y qué acceso tienen los pobladores para dar a conocer su versión a la ciudadanía cuando tienen cerrados pues los medios de comunicación tradicionales? Y no sé cómo se haya dado en las redes sociales, en este ambiente al cual pues casi todos ya tenemos acceso en este país. Pues de alguna manera es interesante poder pensar precisamente el discurso político desde, digamos, desde esta dimensión un poco marginal, un poco distante precisamente de la experiencia de la apropiación o la posibilidad de acceder a los medios. Los movimientos sociales de alguna manera históricamente han tratado de encontrar alternativas, han llevado a cabo estrategias, tácticas, precisamente para posicionar su voz frente a una narrativa hegemónica, una voz alta, en este caso la del Estado, sin consulta previa, sin ningún manejo de poder acercarse a los posibles afectados y afectadas, propone un megaproyecto como fue o es, porque hasta el día de hoy no se ha concluido el tren interurbano México-Toluca. Es una obra que empezó en 2013-2014, y que pues casi a 10 años de su inicio pues no se ha concluido, y de alguna manera eso es muy sintomático para poder pensar precisamente el ejercicio del poder a través de este tipo de megaproyectos. Y por otro lado, esta emergencia de los vecinos y vecinas que empiezan a conformar vínculos, relaciones que se entretejen, digamos, en lo no visible, en lo no audible para los grandes medios, sino a través de asambleas vecinales, a través del encuentro con otros grupos, con otros movimientos. Yo fui testigo precisamente de esta, digamos, necesidad de poder dialogar, de poder generar un espacio público inédito, un lugar de enunciación que no está dado, precisamente porque de alguna manera si algo caracteriza también a la sociedad mexicana es precisamente esta poca experiencia en términos de una, digamos, ciudadanía activa. Desafortunadamente, la ciudadanía en México se piensa más en la dimensión formal que en la dimensión práctica. Tenemos pocos ejercicios de una democracia directa, de una democracia más participativa, y entonces aquí encontraron precisamente algunas maneras, algunos modos, algunas estrategias precisamente para construir un lugar de enunciación, para poder establecer este litigio frente a un megaproyecto que no tuvo consulta, frente a un megaproyecto que se impuso, frente a un megaproyecto que está generando muchas dificultades precisamente en la zona poniente, porque no solo es el tren interurbano, es la ampliación de la línea 12, la ampliación de la línea 1 del metro, también es lo que se está ejecutando como el proyecto Chapultepec, la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Es decir, está impactando de diferentes maneras el entorno de la zona poniente de la Ciudad de México. Definitivamente, y causando a
las personas, a ciudadanos y ciudadanas, pues toda clase de conflictos, no solo viales, de la tierra, de sus casas, de desplazamiento. Y ahí está, mi estimado maestro Felipe López Veneroni, el tren interurbano de Toluca, como la Barda de Calderón, por ejemplo, ¿no? Pero tú estudiaste otro tipo de caso internacional que también es muy interesante y que es el de Donald Trump. Y esto, ¿dirías tú que es un ejemplo de la manipulación de la posverdad? Todavía hace un par de días salieron nuevas informaciones en torno a la esposa de un ministro en los Estados Unidos que había estado muy activa en su participación en la revuelta, llamémoslo así, de la Casa Blanca. Hay armas de la posverdad, hay límites del discurso político dentro de estos nuevos espacios públicos. ¿Qué nos dices? Mira, es un tema que me ha interesado mucho porque el que una nación tan educada, una nación con altos niveles culturales como Alemania, haya cedido al influjo del discurso nacional socialista. Uno piensa, caray, es el país de donde vienen Beethoven, Mozart, Hegel, Marx, Schiller, Goethe. Caray, era un ejemplo, pues, de desarrollo cultural, de grandes intelectuales y pensadores y artistas, y de repente cayó bajo el influjo de este discurso totalmente irracional de la superioridad racial en la que se fundó el nacionalsocialismo. La caída del nacionalsocialismo después de la Segunda Guerra Mundial propuso un nuevo orden político y de alguna manera reactivó, pues, dos grandes opciones. Las democracias, sean liberales, republicanas o sociales democracias, y el comunismo, todavía la famosa Guerra Fría. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Nos topamos con que ninguna de las grandes apuestas de organización política que se han ido desarrollando, la democracia liberal, la socialdemocracia o el comunismo, lograron salir, digamos, inermes de la frontera del siglo. Entramos al siglo XXI con una crisis brutal de las izquierdas en todo el mundo, la disolución de la Unión Soviética a finales de los 80, principios de los 90, pero también las grandes crisis de las democracias liberales. Lo vimos en Inglaterra con el discurso nacionalista que enarbola Boris Johnson, en Francia los grupos de ultraderecha, de Le Pen, en fin, tenemos una especie como de crisis de los grandes proyectos políticos que habían convergido en los últimos 3 siglos y de repente nos quedamos como en un gran vacío político. Y me temo que estos vacíos suelen ser llenados por personalidades, movimientos o ideologías muy complejas que recogen quizá los miedos, recogen las incertidumbres y las angustias de grupos sociales que de repente no encuentran acomodo, no encuentran reflejo en ningún discurso. Y es así que personajes como Donald Trump de repente adquieren una presencia, una popularidad que nos parecería en otro momento histórico inexplicable e imposible, pero que de repente efectivamente llegan al poder. Y llegan al poder basándose sobre todo en devolver a ese sector que se ha sentido desplazado de la historia, de los beneficios, etcétera, devolverles una grandeza antigua que en realidad nunca tuvieron. Pero todo el discurso del Make America Great Again parte de la premisa que hay que regresar a ese Estados Unidos predominantemente anglosajón, caucásico, reemplazar o rearraigar a esta comunidad blanca, anglosajona, etcétera. Y tuvo un gran eco, tuvo un gran eco y todavía lo tiene. ¿Qué nos dirían con respecto a la influencia que tienen ahora la radio y la televisión, incluso la prensa, frente a estos nuevos medios, las redes sociales y todos estos voceros que tenemos ahora multiplicados por miles? ¿Qué ha pasado con los periodistas? ¿Qué pasa con los medios profesionales, con la gente que se dedica a la información de manera profesional? ¿Siguen teniendo influencia, siguen creando opinión pública o ya ahora la opinión pública se está formando de otra manera? ¿Qué nos dices, Fabián? La verdad es que yo pienso que hay una serie de procesos muy interesantes y al mismo tiempo totalmente desafiantes, en el sentido de que la propia dinámica en las redes sociodigitales está generando procesos que no son tan fáciles de comprender del todo. Se va erosionando, por ejemplo, la memoria, de alguna manera los efectos de tener la información tan directa a veces genera un sinsentido en la manera en que nosotros accedemos a la información. Estamos con estos dispositivos tecnológicos vinculados a Internet, interconectados
De alguna manera se está perdiendo precisamente los filtros o las maneras para poder identificar precisamente la información y valorarla y darle un sentido. Como bien comentaba Felipe, de alguna manera la emergencia de fenómenos como la posverdad o digamos todo aquello que se puede truquear o aquello que se va gestando precisamente a partir del simulacro, está generando entornos de la información cada vez más difíciles de poder tener con claridad un punto de vista, una opinión, una perspectiva. Las propias redes nos dan elementos precisamente para evitar la discusión, para evitar el debate. Censuramos. Nosotros mismos a través de nuestras propias redes vamos bloqueando, vamos evadiendo y vamos generando ecosistemas cada vez más controlados para nosotros y para nosotras, pero al mismo tiempo con menos impacto para poder generar esta conversación pública. Entonces, de alguna manera siento que sí hay detalles o situaciones que están mermando precisamente la posibilidad del debate, del diálogo, de la discusión, y que de alguna manera pues también el propio papel histórico del periodismo se está viendo afectado, ¿no? Ahora tenemos de alguna manera la identidad de estos actores llamados influencer, que de alguna manera también están modificando la manera en que generaciones más jóvenes están teniendo su relación precisamente con los propios medios. Y creo que ahí también es un desafío muy fuerte precisamente para el ejercicio crítico desde el periodismo. Claro, sin duda alguna. Y es que ahí me parece que es un tema de la especialidad del maestro Felipe López Veneroni, pero el discurso como acto de lenguaje que transforma la realidad, lo estamos viendo. Mucha gente se enoja por el uso de las palabras de nosotros, el todes y demás, pero la gente está hablando así y la gente está cambiando las formas de comunicación. ¿Y qué nos dirías en torno a eso, Felipe? Mira, dos cosas que me parecen fundamentales. Se nos olvida que el lenguaje es algo vivo. El lenguaje cambia, se modifica. Los lingüistas saben esto a través del análisis que le llaman diacrónico, es decir, cómo se ha modificado a través del tiempo. Cervantes probablemente no reconocería mucho el castellano que se habla hoy en día, entonces es algo dinámico y cambiante, porque además una de las cosas que ha sido uno de los fenómenos más interesantes que hemos vivido culturalmente es cómo la cultura popular o la llamada cultura popular se ha ido apropiando también del espacio público. Pienso en que los actores, por ejemplo, de comedia, que antes estaban, digamos, relegados solamente a carpas y a ciertas, digamos, espacios o sitios de enunciación, como diría Fabián, tuvieron una explosión, una presencia impresionante a través del cine y a través de la televisión. Entonces, formas de habla populares como el cantinflear se fueron expandiendo, se fueron extendiendo. Y hoy es muy difícil encontrar a algún político que tenga un uso del castellano, un uso del discurso que sea verdaderamente impresionante y llamativo. Quizá el último presidente que tuvimos con esas, digamos, dotes de Portillo, que realmente citaba a Maquiavelo, a Hegel, al Popol Vuh, y vamos, tenía construcciones gramaticales complejas. A raíz de, después de él, creo que todos los presidentes que hemos tenido dejan mucho que desear en términos de su manejo del discurso. Y aquí sí hay que reconocerle algo a Andrés Manuel López Obrador, que realmente ha llevado nuevamente el discurso político a nivel popular. Sus verdaderos interlocutores no son los otros políticos, sino son precisamente los electores. Ese gran porcentaje del padrón electoral que votó por él y que todavía mantiene un grado de identificación muy alta, como vemos en estos estudios de aprobación que rebasan el 50%, que para un presidente en 3 años de ejercicio realmente son sorprendentes. Pero, y no me quiero extender, nada más quería señalar una cosa un poco respecto de lo que había comentado Graciela, que es que las crisis de las democracias pasa necesariamente por la crisis de los medios convencionales o institucionalizados de comunicación. Y es un tipo de crisis que hemos visto a nivel mundial, pero que en países como México tiende a ser mucho más aguda cuanto menos creíble y confiable eran esos medios y esos periodistas. Una de las características de la política mexicana fue que la hegemonía política del PRI también generó una hegemonía discursiva, pues de Televisa y los periodistas que tenían alguna presencia, salvo casos excepcionales,
a lo mejor aquel Julio Scherer viejo, Manuel Buendía, a lo mejor Granados Chapa, pero donde la mayoría de los periodistas no eran reconocidos como voceros legítimos de una opinión pública, sino como representantes de los intereses de los dueños de los medios o de sus ligas con los partidos políticos, ¿no? Y nada más cierro esto. Una de las razones por las cuales las plataformas digitales han tenido esta gran explosión es que, por ejemplo, en México, menos del 15% de la población tiene confianza en sus medios. El medio que más confianza sigue teniendo es el periódico. Le sigue la radio y el que está por el suelo, menos del 12%, es la televisión. Estos son datos que pueden analizar en una encuesta que hizo Parametría en 2017 sobre el índice de confiabilidad de los medios en México. Es decir, la gente no creía en sus medios. Entonces, de repente, tener a estas plataformas donde uno puede hablar desde su ronco pecho, ha sido una cosa impresionante, porque han sido más ejercicios de catarsis, de desahogo, que de análisis y de argumentación racional. Pues ya estamos al final de la entrevista. Fabián, Felipe, les pediría que nos inviten a conseguir este libro, a decirnos si lo van a presentar próximamente, si ya está a la venta, si hay versión digital. Pues el libro se puede conseguir precisamente a partir de la red que tiene la UNAM de sus librerías. Nosotros estamos precisamente un poco reconfigurando la experiencia después de estos meses, años con el tema de la pandemia. Queremos hacer una presentación y al mismo tiempo un homenaje, porque uno de los coordinadores del libro, Fernando Martínez Elorriaga, desafortunadamente murió durante la pandemia. Entonces, pues también sería interesante poder como tener esta presentación como un homenaje para el compañero. No tenemos aún fecha, pero en eso estamos. De hecho, el libro se puede conseguir desde luego en las librerías de la universidad, en la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y como dice Fabián, tengo entendido que estos libros que se publican en Dirección del Personal Académico de Apoyo a la Investigación están dentro de una red que se llama de acceso libre. En su momento investigamos si ya lo tienen montado en plataforma para pasarles la información. Y hay que reconocer efectivamente que de hecho este PAPIT que dio origen a estas investigaciones que dan forma al libro, pues fue iniciativa de Fernando Martínez Elorriaga. Fue un compañero muy noble, muy trabajador, con mucha visión. Lamentablemente se fue muy joven, pero realmente él fue el que logró integrar al equipo y pues bueno, yo quedé como responsable por razones de, ahora sí, vejez académica, de consolidación académica, pero realmente es un trabajo que emprendimos los tres, Fabián, Fernando y un servidor, y donde, pues bueno, concitamos el apoyo de diferentes académicos para que se integraran. Tan pronto tengamos alguna fecha más concreta, con gusto se las hacemos saber. Muchísimas gracias. Pues cerramos así esta charla con el maestro Felipe López Veneroni, con el doctor Fabián Bonilla López, coordinadores de este libro que celebramos, Discurso Político entre la negociación y el disenso en el nuevo espacio público, un muy buen homenaje a este otro comunicador recientemente fallecido. Muchísimas gracias por su tiempo, como siempre ha sido un privilegio poder conversar con ustedes. Hasta muy pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás. Cuidémonos todos. Radio Educación. Presentó. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Luis Oropesa, Miroslava Jasso, David Gómez, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez. Trabajamos para usted en una producción de Graciela Ramírez en Radio Educación.